el teísta, el teísta cree pues en una divinidad, ¿verdad? O divinidades, cualquiera que ésta sea. El ateísta pues no cree en esa existencia, ¿no? Y pues yo en lo particular les puedo decir que en lo personal yo soy una persona profundamente espiritual y totalmente ateísta, ¿verdad? Y entonces ahí hay una línea muy delgada, ¿no? Entre ser espiritual y ser teísta, ¿no? Entonces cuando hablamos de religión estamos hablando de que crees en un Dios, ¿verdad? O dioses, ¿no? En el caso del ateísmo, pues no crees en ninguna divinidad ni crees en el Chocus Focus, ¿verdad? O en el Focus Focus o en el Abacadabra, ¿verdad? De las cuestiones, ¿verdad? Simplemente hay humanos, humanos que es una especie animal que nació en esta tierra y va a seguir evolucionando como animal, ¿no? No es un ser superior, no es superior a los demás, simplemente un organismo viviente en este planeta que nos tocó vivir, ¿verdad? Y estoy seguro que cuando descubramos vida en otros planetas, vamos a crear otras religiones, ¿verdad? Y vamos a darle justificación a nuestra propia mentalidad. Pero por otro lado, pues ser profundamente espiritual creo que abarca más allá de una religión, ¿verdad? Tratas de no estar sujeto a un solo dogma, ¿no? Sino aprendes de todos los dogmas, ¿no? Para ser mejor persona, ¿no? Mejor ciudadano. Y eso te hace más espiritual, ¿verdad? Y también estar en contacto a lo mejor contigo mismo y todas estas cuestiones, ¿verdad? De la actitud con la que veas la vida y cómo vives la vida todo el día. Pues todo esto es lo que hace una persona espiritual. Entonces, ese es yo así me considero y creo que algunos otros también se considerarán así, ¿verdad? Profundamente espirituales y totalmente ateístas, ¿no? Si prendes tu micrófono, Marcos, Sí, se va a escuchar. pero ¿qué se entiende por espiritual? ¿Qué entiendes por espiritual? Bueno, yo como lo entiendo espiritual, es que espiritual es mucho más allá de cualquier religión, porque las religiones tienen dogmas, tienen reglas, está sometido a cierto marco de referencia. Y el espiritualismo no va más allá de eso, no es creer en algo o en alguien, que ese sería el dogma, ¿no? O el ateísmo, perdón, o el teísmo, ¿verdad? Y yo me voy más por el ateísmo, ¿verdad? No creo en nada de eso. Y sin embargo, tener un espíritu libre, ¿no? Que me permita pensar más allá de cualquier dogma. Pero entonces, a ver, déjame entender. ¿Crees en el espíritu y qué características le das al espíritu? No, pues es que tú lo estás viendo como el Espíritu Santo. No, nada más que quieras saber cómo defines tú al espíritu, ¿no? Es el dogma, ¿verdad? El dogma, pues sí, pues ¿qué es el espíritu? Bueno, pues ya te lo definí muy bien, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo describirías al espíritu? El acto de pensar libremente, por ejemplo, actuar libremente, O sea, ser... ¿consideras que hay un ente, el espíritu, como un actor, como una cosa? No, ¿Qué eso lo sería el creas, espíritu para ti? eso lo creas tú, ¿verdad? Eso lo creas tú, lo tienes en tu proceso cognitivo, si quieres llamarle así, ¿verdad? Donde tú tienes un set de creencias, ¿verdad? Pero no regidos por algún dogma en particular, Pero el ¿verdad? espíritu es parte de ti, es parte de tu mente, como lo diría Aristóteles, que el espíritu es parte de la mente, es parte de Yo creo tu que yo, sí. es Sí, tu es yo, parte de mí, es parte de mi mente y es parte de tu de tu cognos, esencia. ¿verdad? De tu consciente, de tu cognos, ¿verdad? O sea, sí sería que en tu yo, sería parte de tu yo, sería tu yo, Sí, es parte de mí, pues de o mí, eres ¿verdad? tú Porque finalmente yo soy lo que pienso, ¿verdad? No me acuerdo qué filósofo fue el que dijo eso también, ¿verdad? Entonces, eh, eh, yo soy lo que pienso, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? O sea, todos tus actos, buenos, malos, de avance, de progreso, de retroceso, tienen que ver con tu manera de pensar, ¿verdad? Y entonces, pero a ver, pues de ahí... perdóname. Hemos platicado varias veces sobre la mente y la mente está un poco fuera del espacio-tiempo, ¿no? O sea, parte de la mente no está en el espacio-tiempo.
Y si hablamos del espíritu como una característica de la mente, y si hablamos de la persona, ¿sí? Entonces, la mente la estamos relacionando con la persona y tendríamos que relacionar el espíritu con la persona. Claro. El espíritu Entonces, es tú aceptarías una tener espíritu. totalmente espiritual, digo, muy Por ser espiritual, pero no espiritual es que tú eres espíritu. bueno, no estoy hecho de espíritu nada más. Bueno, no, claro, pero es un componente importante de ti el espíritu. ¿Verdad? Un espíritu que Digo, acciona en materia, ¿no? yo creo que el espíritu espíritu que mueve el es una cuerpo. palabra el espíritu es una palabra que creamos para referirnos a un conjunto de comportamientos, ¿verdad? Que rigen nuestra ética, por ejemplo, o la manera de pensar también. Ok. ¿Verdad? Eso es a lo que yo le llamo espíritu. Disculpa que insiste en esto, pero se me hace muy interesante porque creo que estamos llegando al meollo del asunto. O sea, ¡Qué rápido! Vamos, pues ya vámonos, ya, cuélgale, córtale, mi chavo. Ya. Córtale. No, es que es importante, o sea, el espíritu puede ser apersonal o personal, ¿no? O sea, puede ser una característica de la persona o puede ser la persona, ¿no? Puede ser que tu espíritu esté manejando tu cerebro, maneje tu voluntad y maneje tu esencia, ¿no? O sea, si tu espíritu maneja tu voluntad, maneja tu cuerpo, maneja tus acciones, entonces tú eres el espíritu. Sí, claro, y uno empieza a entender qué cosas funcionan y qué no, ¿verdad? Obviamente en un mundo civilizado como en el que estamos, ¿verdad? Y tienes a lo mejor ciertas influencias, obviamente, de un montón de religiones, ¿verdad? Eso no lo niego, ¿verdad? Por ejemplo, hacer el bien sin mirar a quién, ¿verdad? No, Es un pero fundamento fíjate, clave, déjame un decirte, valor universal. desde ese punto de vista, si tú te consideras un espíritu como persona y aceptas tener una ética y manifiestas esa ética, es la misma estructura de una religión. O sea, Claro. la religión es dogma, moral y culto. Dogma en qué creemos, moral, cómo nos comportamos, y culto, cómo manifestamos esos dogmas y esa moral. Entonces, independientemente si le llames religión o no, ¿me explico? Sí, lo que pasa es Como que definido como tú lo estás yo creo que definiendo, es una religión. sí, pero yo creo que la palabra clave aquí es dogma, Ok, ¿verdad? Porque el dogma, tú pero sabes que en un son las sentido así creencias, amplio ¿no? Y es tú que no puedes se puede aceptar los dogmas cuestionar, o no aceptarlos, pero sí, tendrás no tus se puede propios cuestionar dogmas. un dogma, ¿verdad? Y ahí es donde digo, no, espérate. Ok, Ahí pero es donde, déjame decirte una cosa, déjame hacerte una segunda donde se crea el pregunta, ateísmo, ¿verdad? Digamos. vital. Tú tienes creencias, tienes cosas que das por ciertas, en las que te puedes basar, verdades no comprobables, pero que tú las sientes que son tus verdades. Lo que pasa es que las vas comprobando a través de la vida, ¿no? Por ejemplo, ustedes son mucho más sabios que yo porque son más viejos que yo. No sé qué. No sé qué. Pero espérate, la pregunta era otra, ¿no? A través de ¿Tienes los años vas creencias? entendiendo, vas agarrando esa experiencia, entonces esas teorías se comprueban. Finalmente para ti, ¿verdad? A lo mejor no con un método tan científico, pero con un método empírico totalmente se comprueban, ¿no? Pero estamos de acuerdo, tú tienes creencias, tú crees en algunas cosas. Sí, porque he formado ese espíritu, ¿verdad? De creer en ciertas cosas, ¿no? Entonces, tienes creencias. Pero Bueno, no se lo atribuyo a una deidad. ok, pero tienes una serie de creencias, ¿no? O sea, Claro, todos tenemos una serie de creencias. esas creencias son dogma. O sea, el Pues dogma son no, las creencias. no, pero serían dogmas si fueran inflexibles, pero van cambiando durante el tiempo. ¿Y no tienes ninguna creencia que no cambie con el tiempo? Que no cambia con el tiempo. No puedo pensar en una creencia. Bueno, Todas cambian con el tiempo. déjame decirte O una sea, cosa, los dogmas han ido cambiando con el tiempo, algunos. no, sí, pero mis dogmas Claro, cambian con el tiempo. simplemente Los de los demás, pues no tu sé, ni me estructura es importan. exactamente igual que la de una religión. Hay unos dogmas muy retrógradas, ¿verdad?
¿Tienes creencias? ¿Tienes una conducta específica basada en esas creencias? ¿Ok? Y tienes manifestaciones de esas creencias. Entonces simplemente estás en una religión personal. En una Pues religión no, que... yo no diría religión, ¿verdad? Porque no soy un dios. No necesariamente. Ninguno de nosotros somos dioses aquí. Que yo sepa, que yo sepa. No se te escucha, Hugo. No. ¿Ya me escucha? Hijo, se me fue. Espérenme, hombre, espérenme. Ya lo encamotaste, hombre. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Es que se me fue aquí poquito el internet, hombre. Hijo, tan buen rollo que me había echado, ya se me fue, hombre. Y ya se te olvidó, fíjate. Ya se me olvidó, hombre. ¿Qué estaba diciendo? Ahora. No, o sea, religión implica deidades, ¿no? Deidad o deidades, porque es un dogma religioso. Pero, o sea, ¿tienes creencias? No, yo no soy una deidad, ¿verdad? Tampoco tengo ese pensamiento, pues si soy totalmente ateísta. 100% espiritual, 100% ateísta, se puede decir. No creo en ninguna deidad de ningún tipo de ninguna, nada. No, ¿tú crees que el universo se hizo solito? No hubo ningún... No, pues es que ese es un paradigma, ¿verdad? Yo he destruido ese paradigma a través de los años, ¿verdad? En mi mente. En tu mente. Pero yo he dicho, digo, la estructura de la religión y de la el filosofía... que piense que esto se creó solo está en lo correcto. Si te fijas, la estructura de la religión y de la filosofía... Espérate, Marco, espérate. Si quieres, vamos a hacer que el doctor y Cruz y Leandro se vayan. Nomás tú y yo estamos hablando. No le chance a los demás, ándale. Ok, adelante. Que levante la mano el que sigue, ¿no? El que quiera. No, bueno, nadie quiere. Bueno, le seguimos. Échale. Bueno, Hugo, lo dejamos pendiente. Me gusta dejarlos ahí pensando un poquito y pensar yo también, pero pues vamos dándole a los demás chance para... Adelante, Jorge, que era en el orden de aparición. Sí. Yo nomás, para terminar, lo que estaban comentando, como que se está contradiciendo cuando dices espiritual, ¿verdad? Y ateísta, porque lo espiritual está basado en algo que es que tú le llamas deidad, o sea, en una especie de creencia de que esto es bueno y esto es malo, ¿sí? Pero dices que ateísta, como que me da la impresión de que quieres tú desconocer todos los avances de todo. Es como si compáralo con la ciencia. Yo no creo en la ciencia hasta que lo compruebe. Vas al laboratorio, ahora sí creo esto, ahora sí creo esto. Nunca lo vas a poder terminar, ¿verdad? Y menos el espiritualismo. Pero regresando al tema de la conferencia, me gustaría pensarlo en forma lógica primero, ¿verdad? Primero hay que establecer bien qué es religión, o sea, porque como que tenemos varios criterios y no llegamos a un acuerdo para avanzar. Y luego tenemos que diferenciarlo con el culto y con la doctrina, ¿verdad? Y después hay que enfocarnos, como son pláticas científicas, hay que comparar lo científico con las religiones, porque mucha gente dice, no, pues son opuestas también, o sea, no. El que es muy científico no está muy convencido de religión y viceversa. Vamos a ver si es cierto. Y eso pues está basado precisamente en otro concepto que viene siendo de los hechos, lo que llaman de facts, o sea, o en el caso de Hugo dice, pues yo quiero ver los hechos, ¿verdad? Y la fe, dice, no quiero basar mi fe, quiero basarme en hechos. Y luego también, pues hay que analizar que hay que estudiar un poquito de lo que ha pasado, como tú me mencionaste en la introducción, cómo fue en tiempos que han pasado bastantes siglos ya, que ellos crearon la necesidad de tener una religión. ¿Por qué? Porque religión es una forma de evaluar lo más comprensivo de las experiencias humanas, o sea,
En realidad, la religión va creciéndose en base a la experiencia humana y decir, oh, ok, hay cierta lógica de que esto comenzó con algo y obviamente va a terminar en algo, ¿verdad? De momento que estamos en el mundo físico. Entonces es una forma de expresarse en forma intensiva la religión, ¿sí? En cambio el culto pues involucra rituales, involucra prácticas. Me da la impresión de que Hugo pues no está de acuerdo con el culto, ¿verdad? Porque dice yo no estoy de acuerdo con ninguna religión, quiero nomás analizarlas todas y sacar lo mejor. Y las doctrinas pues envuelve elementos que son fácil de comprender, ¿verdad? O sea, en base a enseñanzas, en base a resultados. Y analizando tu plática inicial, pues obviamente quita religión, empieza el caos. Y regresamos a las pláticas anteriores, el caos y el orden. Pues el ser humano por naturaleza necesita sentirse siempre inquieto y buscando un balance. Estoy hablando del orden y caos, relacionándolo precisamente con la ciencia y la religión. O sea, va a ser siempre una guerra entre las dos cosas y muchas cosas que antiguamente se creían religiosas, para muchos dicen, no, pues eso ya no es religión. Ya sabemos que la creación del mundo fue el Big Bang y se acabó, ¿verdad? Pero en realidad hay muchas cosas adicionales que no están explicando. En pocas palabras, para mí la religión es en forma personal, ¿verdad? La religión sí es creer en Dios, ¿verdad? Pensando en un solo Dios, ¿verdad? Y la convicción de que la sobrenatural es relevante para muchas experiencias humanas, o sea, en muchos aspectos lo he sentido, ¿verdad? Más que vivido lo hemos sentido, porque lo que es religión, más que todo se siente cuando ya la comprendes y es algo de toda la vida, se va acumulando, acumulando, acumulando. Por ejemplo, mucha gente siempre estamos renaciendo. O sea, por ejemplo, hoy es mi cumpleaños, felicidades a mí mismo. Felicidades, ¿Sí? felicidades. Y en cada año me pongo siempre a evaluar. Gracias. Me pongo a evaluar y vuelvo a renacer, pero ya a renacer en base a las experiencias adquiridas, o sea, para no quedarme igual. Porque el error del ser humano es cuando ya se dice, aquí me quedo, ya valió, porque todo está cambiando siempre, inclusive físicamente uno. Entonces, para mucha gente, sin ofender a nadie, hay muchos tipos y diferentes grados de ser religioso. Hay gente que dice, se asocia con una religión nada más, dice, oh, pues sí, soy católico, pero en realidad o soy de esto, pero nomás dicen, pero no lo siguen, ¿verdad? O la otra dice, no, pues yo tengo mi apreciación personal, esto debe ser así, esto es así, y no, por ejemplo, los católicos muchas veces dicen, no, pues yo no voy a misa porque, pues la repiten, es lo mismo, ¿sí? O sea, no están madurando, no están creciendo en forma espiritual, o sea, acumulando conocimientos. Y las otras personas pues se van al otro extremo, los principales tres grupos, los que siguen todas las guías y para integrarlo y lo integran en todo valor de su vida. O sea, cada quien decide su nivel y cada quien está correcto según él. O sea, no hay nada de qué convencer. Entonces, si analizas alrededor de la historia, pues ha habido infinidad de religiones y todavía ahorita encontré un libro que menciona 12 religiones que pues, son las más grandes que hay ahorita en el mundo, ¿verdad? Y pues sí vemos que están fuertes y la gente las sigue y las defiende en muchos aspectos. Inclusive ha habido guerras a través de la historia para tratar de imponer criterios, ¿sí? Entonces vamos un poquito para no tomar mucho tiempo a lo que es la ciencia y la religión. Entonces mucha gente lo ve como un conflicto, dice, no, pues no se llevan. Si yo soy científico en la religión, pues no. Ha habido muchos científicos que de plano dicen, no me metas con religión. Sí, en realidad yo lo veo como algo que
que es parte de la evolución. Es lógico para algunas personas decir, no, pues yo no creo, pero pues que investiguen ellos mismos, ¿verdad? Que lleguen a una deducción. Te voy a poner un ejemplo para no hacerlo tan abstracto. Déjame ver, buscar un ejemplo más claro para ponerlo. Bueno, la ciencia pues se basa precisamente en observar los fenómenos físicos, los fenómenos tangibles, ¿sí? Y por otro lado, por ejemplo, si tú dices en la ley de la gravedad, pues está bastante claro que se atraen y que se rechazan y todo eso. Pero si empiezas a analizar muchos detallitos, en realidad la ciencia no explica todo a la perfección. Por ejemplo, hubo dos, es un ejemplo clásico hubo dos científicos que tenían una forma de obtener nitrógeno, ¿sí? Y él puso su método y sacó sus valores y al final de cuentas pues, encontró el peso del nitrógeno. Y otro científico que también encontró otro método y lo curó, ¿sí? Dice, es el nitrógeno, tiene sus propiedades y todo está bien. Pero a la hora de encontrar su masa y relacionarlo con la gravedad, pues encontraron diferencias y empezó el pleito. O sea, ¿cuál es el verdadero nitrógeno? ¿Verdad? Pero eso es parte de la evolución del ser humano. Siempre va a estar inconforme, siempre tratando de... En realidad, ya sabemos que siempre hay un orden y un caos y siempre hay un margen que se está cambiando y evolucionando. De eso no nos queda. Entonces, nace el otro concepto, o sea, la ciencia se basa en hechos, o sea, yo quiero que esto se comporte así, eso sí, y la fe se basa mucho en espiritualidad, o sea, en experiencia acumulada, no nomás en lo que yo he vivido, sino lo que he estudiado y hemos visto. Entonces, podemos resumir que la religión no va a estar en contra de la ciencia, al contrario, en mi forma de ver las cosas, a Dios le gusta y nos hizo inteligentes precisamente para desarrollar ciencia y empezamos a descubrir. Pero también nos exige un cierto nivel de maduración, de estar siempre cambiando. No he conocido a un solo ser humano que siempre esté en lo mismo, ¿verdad? He conocido gente que ha hecho lo mismo, pero siempre está cambiando, o sea, físicamente y su criterio sus experiencias van modificando. ¿Por qué? Porque hay que encontrar el balance y es el balance natural de encontrar la verdadera verdad. Todo el mundo queremos encontrar la verdad de las cosas. Fíjate que hay una cosa muy interesante en esto. La religión, en primer lugar, la religión no puede ser estática, como definía San Agustín. Hay que estar poniéndola en duda siempre, ¿no? Hay que estar rebatiendo los dogmas. Para mí es increíble que la gente más religiosa que conozco son ateos. ¿En qué sentido? La religión se manifiesta por los actos, no por lo que dice uno, no por las declaraciones que hace uno. Tengo amigos ateos que se comportan en forma excelente, se manifiestan con una moral sólida en sus actos y se deslindan un poco de quienes se adhieren a una religión para esconder sus malos actos, ¿no? ¿Cuántos malos católicos conocemos que la religión es un escondite a sus bajas pasiones, a sus malos pensamientos? Y tengo ateos que viven una vida verdaderamente ejemplar. Si nosotros vemos que nuestra civilización tiene como origen la religión católica, pues ellos en su manera de actuar son más católicos que los que se dicen católicos. Entonces, sí es un poco irle quitando la espuma a todo lo que se dice de la iglesia, ¿no? Y de todo lo que se dice de la religión. O sea, la religión no te lleva ni a guerras, ni te lleva a enfrentamientos. En teoría te lleva a una civilización y te lleva a una buena convivencia. Y en el momento que uno se adhiere a una religión, tienen la ventaja de que
sabes cómo se va a comportar la otra persona, o al menos en teoría cómo se debe de comportar. Entonces la religión es un elemento aglutinante. Esto es, si tú dices, oye, yo creo en esto y me comprometo a portarme de esta manera, si todo ese colectivo se compromete a portarse de una manera, se vuelve más confiable y el trabajo colectivo es más eficiente. Pero ahí está Cruz levantando los ojos como diciendo, oye, ¿a qué hora entro yo? Adelante, Cruz. Sí, adelante, adelante. ¿Está bien? No, lo que tengo un problema en los ojos, no. Yo pensé que estabas pidiendo. No. Mira, la situación para mí es que el ser humano es una criatura programada y autoprogramada. Y todos nosotros recibimos, asimilamos distintos tipos de programación. La parte de lo que son dogmas. Dogmas son elementos programados a la cual nosotros, el dogma nos controla a nosotros mucho más que nosotros controlamos la dogma. Entonces, eso pues quita parte de la objetividad de lo que uno necesita para poder contemplar no solamente las dogmas, sino las varias dogmas que existen. Para mí la religión es una creación creada por el hombre para guiar al hombre en un mundo en donde hay una falta de ausencia de evidencia física. Y por eso tenemos en la historia del hombre, tenemos más de 4,000 diferentes tipos de religiones. Entonces, eso ha logrado dividir mucho y grandemente a la humanidad, y a la misma vez que el enfoque yo lo veo más en la adoración y en la membresía, más que en la visión universal. Aunque muchos dicen una cosa y hacen otra cosa. Pero eso es el elemento humano. O sea, nosotros muchas veces, por los diferentes criterios que tenemos, pues no podemos todos jalarnos en términos de ser una replicación de lo mismo, ¿no? O sea, cada cual tiene sus diferentes creencias y verdades. Entonces, para mí, yo difiero la religión y la fe. O sea, yo considero que en términos de, si vamos a hablar de la ciencia para mí, yo creo que en términos por lo menos de mi pensamiento, es un complemento entre la fe y la ciencia, porque hay ciertas cosas que la fe me dicta que la razón no me puede explicar. Entonces, hasta que la ciencia me puede explicar, me tengo que ir con una fe dentro de lo que es una visión objetiva de las cosas. Además, como yo he dicho muchas veces, nosotros creamos en términos de aquellos que miramos a verdades. Yo veo que hay verdades que son flotantes, son verdades que en un momento son verdades para nosotros, las reclamamos como verdades, pero a la misma vez que entramos los años, entramos a conocer distintas personas, pasamos a distintos países, entonces vamos calibrando esas verdades flotantes donde se van mejorando en la medida que va siendo más objetivo en el sentido de que no impulsivamente discriminamos contra las creencias de los demás, sino que tomamos la conciencia para escuchar y tratar de aprender de los demás, y después de eso poder uno calibrar su propia evolución, ¿no? de su propio crecimiento. Pero eso, como digo, para mí la fe es una inspiración en aquello en que me motiva a mí a lo que yo puedo, a lo que la humanidad puede ser y debe ser en términos de lo que es el buen trato, en términos de los principios. De manera de que para mí el concepto de Dios, por ejemplo, es más bien uno basado más en principios universales que en una entidad particular. Ok, Cruz, muchas gracias, muy interesante. Leandro, no te duermas, Leandro, por favor. Necesitamos tu punto de vista. Mira, ya está. Perdón, pensé que estabas durmiendo, dije, bueno. Sí, estaba echando un sueño. Estaba echando un sopecito, una chalupita, algo allá, pues. Sí, claro. El tema que estamos viendo de la religión es sobre la necesidad que se requiere para que la civilización exista. Mi punto de vista es definitivamente sí, cuando la humanidad
inició a evolucionar, se requería algo para poder coordinar las acciones de bastantes personas. Como lo he mencionado otras veces, las ciencias naturales, estadísticamente se entiende que más o menos conocemos el 5%, de las ciencias sociales conocemos el 0.0001%. Pero entre lo poco que se ha logrado por estadística más o menos cuantificar en números, es que una comunidad abajo de 50 personas se pueden entender de múltiples formas y sin necesidad de la llamada religión, sin necesidad de la mal definición que dio Marcos de dogma. Definitivamente eso no es un dogma. Pero arriba de 50, sí se requiere algo para poder coordinarlos. Y la forma en que controla la humanidad para poderse coordinar y estar por arriba de cualquier otra sociedad de animales y ser los que dominemos hoy el planeta, fue la religión. En un futuro, no sé, 100, 200 o 1000 años, 10,000 años, la religión debe dejar de existir. Como así fue benéfica en sus orígenes y todos los documentales que hay de lo que ha causado para bien y de lo que ha causado para mal en cuanto a guerras, discusiones que llevan a regímenes muy malos que han pasado en la historia, debemos de encontrar en un futuro la forma de estar organizados sin el tema de la religión, que originalmente fue lo que nos dio esa forma de podernos organizar. En lo personal, lo he manifestado aquí. Desde niño me llevaba mi mamá a la iglesia y decía, pues ¿a dónde me llevas? ¿Para qué me llevas ahí, no? Desde niño nunca he necesitado la necesidad de tener una deidad, y lo que sí he observado, y acuerdo a lo poco que he leído, cuando uno es niño, siempre necesitamos la protección de alguien, y ese alguien es mamá y papá, y nos está llevando el diablo, y decimos, mamá, ayúdame. Y no es mamá, ayúdame de gritarlo, sino dentro de nosotros, mamá, ayúdame. Conforme vamos creciendo, pues nuestras mamás ya dejan de estar, nos casamos y tenemos que fletarnos nosotros. Y conforme ya no tenemos, porque hasta se mueren, porque aunque estemos casados y está nuestra mamá viva, internamente a veces decimos, y pese a que ya ni le hablemos y nos hayamos peleado con ella, no se nos sale el mamá, ayúdame. Pero cuando ya fallece, como que a mayor edad se entra más en una etapa de espiritualidad, de religión, y las personas más espirituales, más religiosas, o las palabras que ustedes hayan mencionado, es a través de la edad. A mí en lo personal, a mis 48 años, no me ha tocado, no tengo esa necesidad, pero sé que con la edad se va teniendo mayor necesidad de buscar esas respuestas. Definitivamente yo no requiero tener estas respuestas. Y para hacer un poco de filosofía, en cuanto a lo que comenté, que vi que Marco Lolo movió sus ojitos, ¿cómo que definí mal dogma? Quisiera nomás preguntarle a Marcos, defíneme definición, y tan solo desde ahí verá que pues, todo lo que ha dicho son conceptos, no definiciones. Bueno, mira, me parece interesante el debate. ¿Qué es el dogma? Son las creencias. Y los dogmas, como atacan ahora la religión como imposiciones, no son imposiciones, son reflexiones o revelaciones. Y los dogmas empiezan a nacer con el pensamiento humano. Si nosotros revisamos los dogmas, por ejemplo, de la Iglesia Católica, no son inventados del momento, sino es una tradición que se remonta a muchos siglos. Tú puedes ver la presencia, por ejemplo, de la filosofía hindú en algunas cosas. Por ejemplo, el Apocalipsis es una copia o inspiración del libro de los muertos de los egipcios. Si tú te vas al profeta
Ezequiel, pues estás viendo ahí la tradición babilónica, y el Antiguo Testamento pues es la historia de los judíos, es las creencias de los judíos. Entonces ellos fueron generando un dogma, generando una serie de creencias en base a las reflexiones o revelaciones de la gente pensante desde principios de los tiempos. Y en el caso de los dogmas católicos se hace una serie de concilios cada determinado tiempo donde se juntan los cardenales, que en teoría son los que le han dedicado más tiempo al estudio, se juntan los doctores de la iglesia y entonces tocan los dogmas para ver si siguen vigentes. Entonces los dogmas no son imposiciones, los dogmas son reflexiones, son creencias que la gente que se adhiere a esa religión las adopta, por así decirlo. Y esa es la estructura de los dogmas, creencias. Pero Su nombre lo dice, hay... costumbres, mor moris es costumbres. O sea, esas creencias te llevan a una serie de conductas o de buenas conductas, ¿ok? Y el culto es la manifestación de esas creencias y de esas conductas. Entonces, es la estructura de todas las religiones. Lo único que varía es en qué crees, e inclusive si tú vas al fondo... Exactamente. Mira, Marcos, acá, perdón que te interrumpa, lo acabas de decir, varía en qué crees, y tú crees en esa concepción de dogma, cosa Claro, que yo no creo en esa concepción de dogma. No lo es, eso no es dogma. Claro, claro. O sea, el dogma es la creencia, ¿sí? Y la mira, tú con el dogma es otra cosa. Tú puedes tomar las creencias que quieras. Eso es lo que has leído en tus libros y en lo que tú dices. Con todos estos libros que he leído, para mí esto es dogma, pero no, porque así como hablas de tus babilonios y demás, pues yo te hablo ahorita de lo que fue la legislación que va a salir de la Cámara de Diputados. Todos a favor de López Obrador. ¿Dónde están las reflexiones? Y quedaron escritas de los pensantes. ¿Cuántos pensantes hubo en esa? Y quedaron muchas cosas escritas. Entonces, hablas de libros bonitos que quedaron en consensos. Créeme que muchos ni siquiera lo pensaron. Fueron palabras bonitas que fueron escribiendo. No quedó ni una sola reflexión. Pero adelante. Ok, estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? No. A eso voy. Es que a ese nivel está lo que tú dices. O sea, es un vil escrito, nada reflexionado, un artículo de la Biblia, como lo puede estar en la Constitución mexicana. Espérame, y otras cosas sí son reflexionadas. La Biblia no es dogma. Es divulgación del conocimiento. Según el diccionario de la Real Academia. Una de las formas que le dicen a la Biblia es la vulgata. ¿Qué es la vulgata? Es la divulgación. Es mostrar conocimiento profundo para el vulgo. ¿Ok? Por eso son las parábolas y por eso son una serie de cosas. Pero la Biblia no es el dogma. ¿Ok? El dogma son los principios en que se basa una religión. Y tú te puedes adherir a ellos o no adherir. ¿Me explico? A ver, Marcos. Sí. Un dogma, según la definición de dogma que estoy aquí leyendo, según la Real Academia Española, es una proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable. Así es. Entonces, cuando estamos hablando de un dogma, es algo que es cierto, es firme y no lo puedes negar. Así es. Entonces, por ejemplo, un dogma, por eso en los 10 mandamientos aparece, ¿qué aparece? Aparece el no negarás la existencia de Dios, ¿no? Y en esa definición de dogma no vi ni reflexión, ni concilio, ni nada. Métete en la historia. Es parte de una, claro, de un dogma para... Claro. Pero miren, si nos preguntamos, como dice Leandro, después de 50 personas a lo mejor necesitamos un sistema tipo religioso o que nos alinee, ¿no? Nos alinee de alguna manera. No, mira, si tú lees la filosofía, te encontrarás un montón de reflexiones que te llevan a la existencia o no existencia de Dios, ¿no? Si sobre algo pero sobre la tenemos que pensar, tendríamos que pensar en el origen de la Biblia y quién escribió eso, ¿verdad? Y estoy seguro que esas personas que escribieron eso tenían un dogma, ¿verdad? Que era
Dios existe, ¿no? Entonces, digo, es bien difícil esto, ¿no? O sea, Porque en realidad, las religiones, en algún momento de nuestra triste historia y en muchos momentos de nuestra triste historia, se utilizaron para dos cosas: el poder y el control. Absolutamente. ¿Verdad? Pero hay científicos diferentes. Hay Una cosa que son... es el dogma y otra cosa es el uso que le des. ¿Me explico? Por eso estoy me refiriendo a la religión, ¿no? Sin puedes construir la piedad o puedes matar a alguien. Entonces, el dogma claro. es dependiente de cómo lo uses. O sea, si tú tienes una creencia... Claro, pero si es un cierto, no es parte del dogma. Cierto, pero si es algo cierto e innegable, ¿verdad? Entonces, si yo digo que pues el Dios solo hay uno, ¿verdad? Y es Alá, ¿verdad? Porque ese es el otro, ¿verdad? No, y como lo dije la vez pasada, es válido me agarro tranquilo con las otras religiones, que le ¿verdad? llames Jehová, que le llames Jesucristo. Eso es válido absolutamente. O sea, porque finalmente... Claro, pero lo que voy... una forma diferente lo que voy es que el mismo Dios. No puede existir un Dios para cada una de las personas, ¿no? Simplemente... No, pero por ejemplo, en el hinduismo sí tiene miles de dioses, ¿no? Para cada cosa. Y por eso son tan felices los hindús, ¿no? ¿Quién sabe si son tan felices, no? Son bien felices porque dicen, mira, pues este es el mes del dios del 501 al 522, ¿verdad? Y es porque en este momento necesito la presencia de esas deidades, ¿no? Son dogmas, ahí no son dogmas porque hay mucha flexibilidad, ¿verdad? Y por eso el hinduismo nunca se pelea religiosamente con nadie más, ¿verdad? Hasta donde sé, ¿verdad? Y en cambio las de monoteístas, ¿verdad? Pues constantemente están buscando el control y el poder sobre los demás, ¿verdad? Que al finalmente, pues ese es Pero volvemos a lo mismo. El dogma no se define por el uso que tú le des. Te comento. No, a ver, Marcos, el dogma está bien definido en la Real Academia Española y ya lo leyó Hugo. Cualquier otra cosa ya es que tú estás metido en tu concepción. No es una concepción, simplemente que tú el dogma lo puedes definir en 2 líneas o lo puedes definir en 100 líneas. No se puede definir en muchas. Por eso te dije, defíneme definición. Espérame. Por eso no partí diciéndome, Marcos, defíneme definición. Y cuando... Espérame. Una definición tendrá la definición está en la Real Academia Española y es eso. Todo lo demás son conceptos y son aceptables y para eso estamos aquí, para escuchar diferentes conceptos. Si tú tienes todo un conjunto de dogmas, ¿ok? Yo no tengo ningún dogma. No, bueno, es sentido figurado. ¿Okay? Bueno, así sí. Los dogmas se fueron construyendo a través de la humanidad, ¿ok? Y son efectivamente, como dice la decisión, principios en los que crees. ¿Ok? Buenos o malos, no te estoy diciendo que sean buenos o malos, te estoy diciendo que son los principios. No hay lo que creas, no está la palabra en la definición. Un dogma es... Los dogmas... En la definición no dice la palabra. Los dogmas religiosos son antes y sonantes, no se cambian. No se cambian los dogmas, ¿verdad? ¿Por qué no hay una parte en la religión que dice abraza y acepta a las otras religiones del resto de la humanidad? ¿Por qué no se crea ese dogma dentro de una religión? Mira, realmente cuando seamos doctores de la iglesia estaremos creando los dogmas, ¿no? Pero el amado... simplemente nunca... Por ejemplo, dogma, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tú ves católico... No hay el poder y el control de una religión. Católico significa universal, ¿ok? Y lo que en las religiones antiguas era el pueblo escogido, pues resulta que ya no hay pueblo escogido, sino ya es un solo pueblo. Que nosotros aprovechemos la religión para romperle la cabeza a este cuate o aprovechemos las leyes para aprovecharnos de otros, es una cosa totalmente diferente, que no evalúa la ley. O sea, la ley y el dogma tienen valores intrínsecos por sí mismos, no por el uso que le des. En un carro puedes transportar a un herido y salvarle la vida y puedes atropellar a alguien, pero lo que te define el carro, a ver, atropellas a alguien o llevas al hospital. Entonces tú estás confirmando entonces que la religión no sirve para nada. No, espérate.
El uso Eso es lo que le estás des a la diciendo. religión es muy El uso que le No des puedes abusar es de muy la diferente. Okay. Pero si la Y si religión ese uso te está lleva basado a en generar un dogma normas, religioso, te lleva a generar entonces no sirve normas, para te nada. lleva a coordinar sociedades, tiene un efecto positivo, evidentemente. ¿Ok? Que Igual que el negativo. se use mal, esa es otra cosa. Igual que el negativo, porque si yo someto a toda una población y una civilización a los dogmas implícitos en las religiones que estás diciendo la palabra, si le yo someto, estoy quitando el evidentemente, libre someter albedrío. a alguien es por sí mismo malo. ¿Ok? Pero si tú dices, si un grupo adoptamos una serie de creencias y adoptamos una moral para llevarnos mejor, entonces la religión tiene un efecto positivo. Si tú llegas y a un pobre cuate lo agarras a golpe para que adopte tu religión, evidentemente es un crimen. Pero ahí es la forma y las acciones de la Pues persona. esto sucedió con miles de nuestros ancestros prehispánicos, ¿no? Bueno, déjame decirte una cosa. Si lees la historia de la religión en México, te vas a encontrar con algo muy, muy interesante. Mira, hay un historiador que es mormón, por cierto, que recorrió toda América. Y él, siendo mormón, dice, donde estuvo la presencia de la Iglesia Católica y de los monjes, existen indios. Donde no fue la Iglesia Católica, no existen indios. ¿Por qué? Porque los conquistadores los mataban. La gran defensa de los indios fue la Iglesia Católica. Y tú lo puedes ver en muchos cuadros de la colonia, donde está el cura defendiendo al indio y el español con la espada sobre el indio y el cura defendiendo al indio con un crucifijo. Y la historia siempre la escriben los ganadores y qué bonita historia, pero no fue así ¿Cuál de bonita fácil. historia? Ve Estados Unidos. En Estados Unidos no estuvo la Iglesia Católica y acabaron con todos los indios. Hubo matanzas impresionantes y a los demás, y a los que no los mataron, los tienen en refugio hasta ahorita. Los tienen en refugios. Los tienes en reservaciones. Y en esos refugios viven mucho mejor que todos los cientos de millones de, bueno, dije mucho, viven mejor que varios millones de mexicanos pero eso, que no están en esas condiciones. Oye, esa es otra cosa. No, No depende de nada, ¿no? Sí, tú lo tocaste, Marco, no nosotros. Pero Yo esta vez que hablamos de dogma estuvo buena la plática. Muchachos, al final queda un minuto para este programa. Ok, la conclusión es, ¿ustedes creen que el mundo va a estar mejor sin religión? ¿Tú piensas que el mundo va a estar mejor ahorita que se están destruyendo el concepto de las religiones? ¿Estamos mejor sin religión? Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a tener una nueva libertad de pensamiento, y eso no lo veo, yo no veo ningún ángulo malo. Hasta que no te toca. Ahora, no veo ningún ángulo. La verdad, mira, ¿tú crees que las masas, dice que ¿tú crees que las masas Y así nomás para terminar quisiera dar un pensamiento, es una reflexión. Estamos tratando de convencer a nadie que la religión esta es la que te conviene, etc. Cada quien agarra su nivel, pero está basado, ustedes están basados siempre en cosas materiales, o sea, cuando hablamos de Dios es algo inmaterial, que no hay espacio, no hay tiempo, o sea, y eso es lo que no alcanzamos a comprender. Y muchos se cierran y volvemos a los hechos. Yo quiero los hechos. Como dice Leandro, no, pues yo nomás los hechos. O sea, si he visto que la religión fue usada para esto, pues es mala, pero espérate, eso fue un acto humano, material, no fue Dios. o sea, y en pocas palabras, la religión sí es necesaria para darle un significado a la vida y poner orden. Perdón. Jorge. Dios nos creó a nuestra imagen y semejanza, entonces actuamos como actuaría Dios. ¿Qué no? Dios lo creó a imagen y semejanza, más que esas palabras involucran muchas cosas. Se está refiriendo al alma y al espíritu, tú estás hablando del cuerpo. No, pero a lo mejor el Dios que todos creemos, ¿verdad? O que algunos creen, es totalmente cruel. No es bondad como siempre lo han vendido, ¿no? Un Dios omnipresente, bondadoso, que te dio la vida, ¿no? Pues muchas gracias, compadre. No, Dios al principio dejó que creciera el mal para que tú eligieras. Siempre hay colores blancos y colores negros, o sea, tú decides.
¿verdad? O sea, en realidad es... pero estás hablando de que hay un ser creador. ¿Por qué nos creó así? ¿Cómo que Quiere por decir que qué? tiene Pues, algo de maldad, algo de maligno ese Dios. no, pues es Para que jugar con volvemos a todas lo las mismo. criaturas de Tu este mente mundo, ¿no? material no comprende esas cosas y trata de poner, pero lo que tienes es que es abrirte a investigar Te acabo y de decir llegar a tus que soy propias 100% conclusiones. espiritual. Soy Pero 100% tu espiritual. espiritualidad está mal definida, de ahí empieza el problema. ¿Sí? No. Espiritualidad va más allá del Dios que ustedes creen. Porque tengo mi libre albedrío de creer en que yo quiera y en lo que sea. Ustedes Por no. eso, Ustedes pero nomás creen es en normal, o sea, Dios te dio a ti la el libre inteligencia, albedrío. vuelvo a repetir, para que tú decidieras. Si tú decides que no, pues no, y punto, no. Nadie te va a convencer de lo contrario. Espérate Pero no. ojalá llegues a los 80 años y empieces a ver cómo son las cosas. Dices, Chihuahua, todo eso tiene un significado. Pero, ¿qué pasa si Mira, no llegas? soy tan profundamente espiritual y no creo en el focus pocus No, ni tú en eres un Dios. espiritual material, cosa que es imposible, o sea, No, claro que es posible. ¿Por qué? Pues si porque existen las partículas interlazadas, ¿por qué bueno, no ya, existe? no te No voy a existe convencer en lo que no crees. espiritual, Para mí, el espiritual es un ateísta. concepto, un concepto abstracto, o sea, que no se puede medir, o sea, es algo que tú vas a ir creando y definiendo, ¿verdad? Mira, Pero si lo fíjate. pudieran en forma material, pues allá tú, ¿verdad? No, pues es que tú confundes materialismo con la manera de pensar nosotros simplemente porque no creemos en un Dios y no es así. Pues no, pues, está bien, yo respeto tu forma de pensar. Adelante, maestro. Pues Último pensamiento. mira, en esa discusión yo conozco a Hugo y estoy de acuerdo con él, es una persona espiritual, simplemente tiene su propia religión, punto. Exactamente, o sea, está... Religión, Oigan, pues déjenme decirles que voy a generar mi propia iglesia. De pensar personal. Y se tienen que mochar ahí con un diezmo, ¿no? Pues Hugo me recuerda el borrachito que estaba fue en un freeway y prendió el radio y dijeron, mucho cuidado porque anda uno manejando en sentido contrario. Y dice, uno no, muchos. Ya sé. Ok. Oigan, muchachos, yo me tengo que retirar, desgraciadamente, pero Gracias por lo de muchachos. pues yo creo que es tema de continuarle, ¿no? Órale. Sí, nos vemos. Yo creo que mejor meditar y preparar un poquito. No dejamos hablar a Cruz. En una sola mucho. para no divagar. Buscamos Bueno, gracias. una o dos Se temas. me cuidan mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Dios mediante. Gracias. Adiós, Juan. Buenas noches, equipo. Buenas noches, Mario. Arriba las Chivas. Sí.